¿Querés estar informado en educación, música y actualidad? ¿Qué tenés que hacer los domingos a la tarde? Escuchá Si Quieres Aprender, Enseña. Todos los domingos de 16 a 17 por FM Wilde 88.7. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Si Quieres Aprender Enseña, 1 de julio. Adiós Mundial para Argentina, pero vamos, que la vida continúa. Perdimos dignamente, ahora a concentrarnos en otras cosas y es hora de volver a la normalidad. Hacía 15 días que no salíamos al aire, estamos de vuelta aquí con todo. El Servicio Meteorológico Nacional decía bien temprano que se esperaban neblinas y nieblas, cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos leves del noreste y se esperaba una máxima de 11 grados. Hacia la tarde-noche es el mismo pronóstico, cielo nublado como estamos pasando en este momento, probabilidad de chubascos y tormentas, vientos leves del sector este, cambiando hacia el sector sur. Se espera como máxima 18 grados. La visibilidad es de 4 kilómetros. El sol se pondrá hoy a las 17:53. En la conducción, ¿quién les habla? La licenciada Cintia Gerlain. En la operación Lucas. En la fotografía y edición Pablo González. Estamos saliendo al aire por FM Wilde 88.7 del dial de la FM, pero también estamos saliendo al mundo en la www.fmwilde.com. Vamos con todo por otra nueva edición del programa, escuchar el resumen de las noticias, un poco de música mientras charlamos con la súper invitada de hoy y hablar de educación, por supuesto. Vamos a acompañarlos en este ratito de domingo, seguramente en una sobremesa. En la calle no hay nadie, gente. Hablarles un poquito de las noticias, de lo que ocurre con el Mundial y un súper tema que nos atañe el día de hoy, que es el tema de el papel de la mujer a través de los años, ¿no? Con una mirada antropológica y un poco cruzando también el proyecto de educación sexual integral, terminando con un proyecto importante para competir en maestros argentinos. El domingo pasado hemos repetido el último programa del domingo 17 de junio, cuando nos visitó el profesor de Historia Carlos España para hablar de la bibliografía de Martín Güemes y Manuel Belgrano. Carlos, si nos estás escuchando, te mando un fuerte abrazo. Como siempre, un placer escucharte. Para dejarnos tus comentarios o salir al aire, pueden hacerlo al 4207-5454, 4207-5439 o mandarnos un WhatsApp al 116000-0708 durante la hora del programa. Pasamos rápidamente a la lectura de las noticias de la semana. Fin de la ilusión. Adiós Rusia 2018. La selección argentina quedó eliminada del Mundial Rusia 2018 en los octavos de final al sufrir la jerarquía ofensiva de Francia, que lo venció 4-3, luego de remontar el resultado en el segundo tiempo. Kylian Mbappé fue un rayo que desató una tormenta en la selección con su impresionante velocidad. Terminó el ciclo de varios jugadores argentinos. Paro nacional docente, este martes, 3 de julio, se realizará un paro nacional docente convocado por la CETERA con adhesión de varios sindicatos, en repudio a la represión de Chubut y Corrientes. Además, los gremios dijeron que si Vidal no convoca a los gremios, las clases no comenzarán tras el receso. Dólar. El mes llegó a su último día hábil y el dólar volvió a marcar un nuevo récord al alcanzar su precio máximo de 29,40, según la cotización del Banco Nación. De esta manera, junio acumula 4 pesos de suba, es decir, un 14% en tan solo 29 días. Aborto. El Senado le puso fecha al debate del proyecto que habilita la despenalización del aborto. Así, los funcionarios decidieron que el 1 de agosto se le dará dictamen a la iniciativa que el miércoles 8 de este mismo mes deberán votar. TELAM, el gobierno despidió a más de 300 periodistas de la agencia estatal de noticias TELAM. Los telegramas de despido comenzaron a llegar a los trabajadores el martes al mediodía, mientras que quienes continuaban preservando su fuente laboral recibieron un correo electrónico donde les informaban que eran parte de la nueva agencia TELAM. Ara San Juan, con el deseo de saber qué pasó con sus familiares y con la esperanza de encontrarlos, los familiares de algunos de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan se encadenaron en la Plaza de Mayo con el objetivo de que el gobierno acelere los pasos para licitar a una empresa que continúe con la búsqueda de la nave marítima, desaparecida el 15 de noviembre. Vamos a pasar rápidamente a
apartado de las historias y frases populares, y en este caso una palabra que nos toca muy de cerca en estos días, el aguinaldo. Los sacerdotes de los pueblos celtas que oficiaban en los bosques para encomendar las cosechas a los dioses, en especial de la recolección de los frutos silvestres correspondientes a diciembre, mediante una ceremonia, la druida subía a las ramas de un encino para esparcir sobre las cabezas de la gente las hojas de muérdago, una planta sagrada, mientras decía las palabras rituales Egi en Neuf, cuya traducción puede ser al muérdago al año nuevo. De allí salió el nombre de Guillaner, que se le dio a la canasta con frutos, pero esta palabra francesa siguió su camino y desembocó en el español bajo la forma de aguinaldo. Entonces ocurrió lo que les ha pasado a varios términos. Por vía oral se produjo una metástasis, vocablo griego que significa mudanza de lugar, y aguinaldo se transformó finalmente en aguinaldo. Bueno, ahora sí llega mi momento de presentación de mi invitada, súper invitada del día de hoy. Ella es Celeste, feminista, licenciada y profesora en Ciencias Antropológicas, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, FILO-UBA, y se encuentra cursando sus estudios de posgrado, específicamente el doctorado en Ciencias Antropológicas de la misma universidad, con una beca doctoral en UBASIT. Bueno, la presentación es larga y yo te digo bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Cintia? Bien, la verdad que es un placer tenerte, y aquí un domingo. Un placer para mí. Con esta tarde de siesta en Wilde, amo el conurbano, así que estar acá es un placer para mí. Gracias. Bueno, te querés terminar de presentar, porque sé que es larga la presentación y abarcas muchos aspectos, has estudiado mucho, así que quiero por favor que te presentes. Buenísimo. Bueno, sí, estoy haciendo mi doctorado en Ciencias Antropológicas con una beca de la UBA. Sí. Mi tema de investigación tiene que ver con la politización del parto en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, desde una perspectiva de la antropología feminista. Sí. Y el marco en el que yo encaro esta investigación tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Por eso me parece que hoy está bueno y podemos hablar la vinculación. Yo le pondría ahí como un título que podría ser la relación entre los partos, sí, el aborto y las sexualidades, ¿no? Uh-huh. En el marco de un estudio antropológico que tiene que ver con estudiar, bueno, qué formas concretas culturales adopta, ¿no? Los partos actualmente, los abortos actualmente y las sexualidades, y que eso tiene que ver con la historia, eso tiene que ver con las leyes, sí, digo, con aspectos también de cómo los movimientos sociales han hecho fuerza para que esas leyes salgan, ¿no? Y también claramente con decisiones relacionadas a los gobiernos, ¿no? Bueno, distintos momentos políticos, que eso hace que determinadas temáticas se vuelvan más visibles, y otras, ¿no? A través, por ejemplo, de si los gobiernos ponen presupuesto en determinados programas o no para funcionar, como ha sido, como es el caso de la ESI, ¿no? También. Así es. La verdad que, bueno, impresionante el tema, que ahora vamos a hablar más. Dale. Vamos a arrancar por la base. Dale. ¿Qué es la antropología, Celeste? Es la gran pregunta. Viste que siempre está, mira, es desde juntan huesitos, ¿viste? Está ese preconcepto. Es una ciencia hermosa. Es una ciencia hermosa y al mismo tiempo tiene una historia también muy, muy cruda. Ahora vamos a tocar un poco eso, pero a ver, estudiamos a los seres humanos de una forma integral. ¿Y eso qué quiere decir? En sus expresiones tanto físicas como culturales. Esa es la definición, por ahí más de diccionario, uh-huh, pero lo que le aporta mucho, y sobre todo la antropología latinoamericana y la antropología, de los 60 para acá, tiene que ver con estudiar la diversidad. ¿Por qué? Porque la antropología tuvo sus inicios en el estudio de la otredad, ¿no? De la alteridad, pensada como, iniciada en Europa y uh-huh, iniciada y luego seguida, en ciertos lugares de Estados Unidos, uh-huh, para estudiar a esa otra cultura que se estaba dominando, en un marco imperialista. Claro. Entonces, a partir de los 60,
se ha hecho todo un revisionismo también de esta historia propia tan cruda, digo, porque ha favorecido en todos estos años a que el imperialismo haya sido posible. Por ejemplo, en las colonias. Las colonias que tanto Francia e Inglaterra tenían, por ejemplo, en algunos países de África, que no eran países todavía, ¿no? Antes de su independencia. Entonces, a lo que voy es esto. Estudiar hoy en día la alteridad significa pensar la alteridad en las propias sociedades, entender que no hace falta irse a otra cultura, porque primero que las relaciones de poder han hecho que, bueno, y el mundo globalizado ha hecho que esas estructuras que de antaño eran, ¿no? Muy fijas en relación a, bueno, culturas exóticas, culturas occidentales, que se generaba esa dicotomía. Sí. Hoy en día la antropología está puesta el foco en la propia sociedad, la propia cultura, las propias y las relaciones entre las sociedades, ¿no? Que están atravesadas por relaciones de poder, claramente. En el marco hoy en día de los Estados-nación, a su vez. Y entonces el foco está puesto en el estudio de la diversidad y el estudio también de las desigualdades, ¿no? Y también en cuestiones de cómo distintos clivajes sociales, como las cuestiones étnicas, las cuestiones de género, las cuestiones de sexualidades, las cuestiones religiosas, inciden en desarrollar esas desigualdades sociales en el tiempo y sus transformaciones. Entonces, bueno, es complejo, es muy abstracto capaz, pero bueno, por ejemplo, yo estudio en el marco de lo que es la antropología de género, la antropología feminista. Digo, tengo amigas, colegas que trabajan por ahí, toda una pata más de la antropología rural o de la antropología más relacionada inclusive a pueblos originarios, digo. Depende después de que terminas la carrera en dónde te vas especializando, claro, ¿no? Pero el marco general tiene que ver con esto, como de estudiar sobre todo el sistema simbólico de los seres humanos, cómo creamos cultura. Eso nos apasiona, ¿no? Eso nos apasiona, exactamente. Y vos además sos docente universitaria. Sí. He dado clases. Todavía no soy profesora regular. Piba correte, te deben decir. Y vos decís, es la docente. Claro, te debe pasar. Pero qué genia. Escúchame, y vos, ¿no? Tu investigación doctoral, ¿no? Que se centra en el marco de la antropología feminista, lleva el título Lo personal es político. Sí. Etnografía de la politización del parto de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Sí. ¿Qué tipo esto? Con curiosidad. Sí. Bueno, esto tiene que ver mucho. Hace poco escribí un artículo para un libro con una colega antropóloga en el que justamente tratábamos de ahondar sobre qué nos había motivado a estudiar cuestiones de parto, desde trayectorias muy distintas, porque, por ejemplo, mi situación actual es que no visualizo, digamos, por ejemplo, el deseo de tener un parto en mi trayectoria personal. Claro, decía, porque en lo personal no te toca. No, para nada, no, en ese sentido no, y de también porque también como mujeres nos tenemos que hasta aclararlo, ¿no? Es también verdad, está bueno preguntárnoslo, está ¿no? bien. Entonces, dentro de ese marco, digo, también pensar de cómo nuestras historias, nuestras trayectorias relacionadas a lo sexual y a lo reproductivo nos han atravesado en un montón de cuestiones para después, digo, estar más cercanas a estudiar ciertos temas y que también igual eso no es lineal, no es necesario, digo, esta cuestión, ¿no? Como de pasar por una experiencia de un aborto para estar a favor del aborto o para... Claro, ¿no? Digo, podemos... Y esto es lo que vamos a ir ahondando, ¿no? A lo largo del programa. Pero puntualmente hubo determinadas situaciones de la sociabilización, de mi sociabilización como mujer cis en esta cultura en la que un montón de temáticas relacionadas a las sexualidades, al género, me tocaban, ¿viste? Que me angustiaban o me daba cuenta que me hacían un montón de ruido dentro de mis propias relaciones, ¿viste? De mis cuestiones vinculadas cuando era chica, de hasta cuestiones que tenían que ver con mi hermano, luego con mi hermana, de vínculos en la escuela, como había cosas que me hacían, ¿viste? Me causaban preguntas. Bien. Yo siempre digo que para mí la antropología, y sobre todo la antropología feminista, le dio un marco a esas preguntas, le dio... Entendí por qué me las preguntaba. Claro. No sé si tengo las respuestas de esas preguntas, de por qué muchas veces digo esto, tenemos lugares por determinada dimensión corporal y sociabilización, tenemos como, parecería
destino a algunas cosas, ¿no? Entonces, eso que me angustiaba tanto, ¿no? Que decía, yo no entiendo que las cosas sean así, hicieron que luego entendiera como ¿por qué me preguntaba esto? Bueno, me preguntaba esto porque viví determinadas experiencias y porque eso también fue haciendo que las problematizara, ¿no? Como decir, bueno, ¿de dónde viene esto? Ni que hablar, y hay una situación muy puntual relacionada a los consultorios ginecológicos, ¿no? Esto de por qué esta pregunta de cómo llego a la temática del parto, ¿no? Sí. Que por ahí digamos, hay una cuestión en relación a nuestras trayectorias, esto del género y de la sexualidad, que hace que, por ejemplo, yo tenía 16 años y quería empezar a tener relaciones heterosexuales y fui a un consultorio para buscar anticonceptivos. Y me acuerdo que la ginecóloga de aquel momento me dijo, no, tenés que ir cuando tengas 18 años, volvé. Claro. Y para mí fue terrible, esa situación fue muy choqueante, desde el lugar de que yo estaba ejerciendo un derecho como, claro, exacto, como todavía no estaba la ley de educación sexual integral, claro, pero forma parte de cómo la medicina entiende los cuerpos, no solamente de las mujeres, sino también de la población adolescente, que eso también nos vamos a poder meter después con el taller, con tu proyecto de ESI. Aún así todavía hay profesionales que le contestan eso a las chicas. Y eso es terrible. Sí, porque me sentí tan mal, y es cierto lo que vos decís. Sí, y que tiene que ver eso, como hay ciertas cosas que luego para mí, el tema de la temática del parto, no es que a mí, yo podría estudiar partos o podría estudiar bisexualidad o podría estudiar temática, no sé, aborto, por ejemplo. Pero a mí lo que me interesa es ver cómo en este sistema cultural que tenemos, para que los partos sucedan, tiene que haber todo un mecanismo médico que se ponga en funcionamiento, que considera los cuerpos de las mujeres de una determinada forma y también considera la sexualidad de una determinada forma y excluye un montón de cuerpos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las cuestiones relacionadas a la diversidad en los consultorios son dificilísimas. Yo trabajo en la maternidad Estela de Carlotto y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con poder incluir, por ejemplo, lo que es la ley de identidad de género y poder justamente romper determinados paradigmas que tienen que ver con entender los cuerpos como mujeres o como varones, en esa dicotomía. Tienen que abrir cabezas, ¿no? Es un montón de trabajo, pero porque también la medicina necesita organizarse frente a determinadas estructuras que después... Está muy en lo instituido. Está muy en lo instituido, pero que también, justamente, la historia nos ha mostrado que eso se puede transformar. Entonces, de nuevo, tema parto. ¿Por qué tema parto? Porque es interesante cómo se organiza socialmente, no solamente a través de las y los profesionales de la salud en cuestiones de cómo se atienden, sino también todo el ideario y todas las cuestiones simbólicas que hay alrededor del parto en relación, por ejemplo, a la maternidad obligatoria que se vincula muchas veces al ser mujeres. Claro. Todo eso nos va mostrando, a mí me gusta decir como el parto te muestra un montón, es como si fuese, viste, a mí, yo visualmente me lo hago así, ¿no? Es como un centro que te muestra un montón de líneas que se salen de ese centro, porque te muestra un sistema, en realidad. Te muestra cómo se organiza todo un sistema en relación al sexo y al género, para que esos eventos sean como son. Claro. Entonces te da datos, te da como pistas de otras cosas. A mí me gusta eso, ¿viste? Te da pistas sobre cómo se organiza la sociabilidad desde que somos chicas, desde que con qué juguetes nos socializan, con qué forma de cuerpos, con qué forma de belleza, con qué forma de pensar, expresarnos con nuestro propio cuerpo. En un momento lo hablábamos antes de que empezáramos, con esto de, me exploro, ¿cómo hago para explorarme? ¿Es algo que es posible? ¿Cómo hasta dónde? ¿No? Y también con esto de, un sistema muy regido por una dicotomía que tiene que ver con el ser mujeres, el ser varones, y parecería ser que no hay nada más. Exacto. Entonces es justamente después de la ley de identidad de género y de todos los históricos, reclamos de los movimientos feministas, poder también preguntarnos todo lo que tiene que ver con ese sistema binario, ¿no? Jerarquizado,
y que a su vez tiene estructuras muy rígidas de qué es un cuerpo. Bueno, sí. ¿No? Y Entonces, justamente por ejemplo, lo hablábamos en uno de los programas anteriores con Luciana Sitzia, que vos conocés. Y la verdad que es impresionante el tema y es cierto cómo estamos arraigados y cómo que hay que cambiar tantas cosas y que hoy en día, gracias al aporte de las ciencias, bueno, ya no es más el rosa o celeste y la mujer tiene que sentarse así porque bueno, es todo cultural y esto, bueno, llevarlo a este papel, ¿no es cierto?, del aborto, de la diferencia del aborto y parto que vos proponés, que no es lo mismo. Bueno, ¿me querés explicar un poquito eso? El parto respetado, que yo lo leí por ahí, que vos mencionás. Bueno, ¿cuál es la diferencia, Celeste? Sí, en realidad, a ver, tiene que ver, de nuevo, con el mismo sistema que configura la medicina, nuestro sistema actual de la salud, en el que, bueno, actualmente algunos en relación al aborto, algunos abortos no son punibles por el artículo 85. A partir del 2012, cuando cuando el fallo FAL fue posible. Por el tema de violaciones, por el tema de la causal salud, fue posible ratificar en qué casos el aborto no es punible. Claro, sí. Eso cómo es que, bueno, y obviamente hoy en día estamos yendo por la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué pasa con los partos? ¿No? Digo, ¿por qué tratamos de hacer una relación? Porque los partos se relacionan con específicamente un sistema en el que las maternidades son muy valoradas para esa realización en un sistema como mujeres, ¿no? Digo, hay un mandato muy fuerte en nuestra sociedad que tiene que ver con que la realización de las mujeres se desenvuelve o se desarrolla a través de la maternidad. Entonces, eso implica derechos, implica una charla o un debate sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, cuando en toda la sociabilización que en esto que hablábamos sobre una cuestión bien dicotómica de que habría diferencias por determinados genitales en los que se sociabiliza a los varones de una forma y a las mujeres como otra, que eso es lo que estamos tratando de desnaturalizar y lo que trabajamos sobre ¿no? en nuestros talleres de educación sexual integral. Así es. Lo que sucede es que los partos terminan siendo un ejemplo de todo este sistema simbólico que se puso en funcionamiento desde muy pequeñas para concretar un deseo que, como estamos hablando de antropología, tenemos que desnaturalizar de dónde sale ese deseo. Ahí es como se pone en acto todo esto que vos decís, ¿no es cierto? Lo que se viene arrastrando. No es esto que vos decís, por eso decís que está en el centro en el cual se disparan un montón de cosas, se pone en acto todo esto que se viene arrastrando. Sí. Y ahí es donde se ve esto que vos estás diciendo. Total, y también tiene que ver con qué causa, por ejemplo, simbólica, emocionalmente, estructuralmente, la temática del parto y la temática del aborto. Cuando estamos en una mesa, cuando estamos con amigas, amigos, cuando estamos en alguna clase, vemos que la temática del parto es muy fácil hablarla. Digamos, no es difícil hablar de eso. Hace un rato hablábamos, vos me contabas que el tema del aborto es difícil hablarlo en algunos momentos, digo, en la escuela, digo, es difícil ponernos de acuerdo. Tal cual, porque toca determinadas sensibilidades. Bueno, ahí nos damos cuenta que el tema de los partos, ¿por qué es tan fácil hablarlo? Porque está validado socialmente, porque es algo que se relaciona con un mandato relacionado a la reproducción, a un mandato a la maternidad obligatoria de algunas subjetividades, ¿no? que tienen algunas características corporales y conductuales, ¿no? Entonces, eso hace que sea también teñido de un montón de cuestiones simbólicas, emocionales, relacionadas a lo alegre, a lo feliz, a lo placentero, cuando en realidad cuando
hablamos de temática de aborto, parecería ser que hay una zona oscura, ¿no? De eso, Sí. que hay que evadir hablar, que no podemos entrar en esos términos. Y me parece que lo interesante, por ejemplo, que rescatan las socorristas, que las socorristas son un grupo de personas que lo que hacen es, en este contexto de ilegalidad del aborto, acompañar personas que quieran abortar. Es que para muchísimas personas gestantes el aborto no es un trauma. Digo, justamente lo que ha traído es alivio para un montón. ¿Por qué? Porque en una situación, en un sistema, y esto de nuevo, en un sistema sexo-género como el que tenemos, digo... está mal visto, entonces como que sí, si no te trauma está mal. claro, ¿cierto? y si no tenés culpa está mal. Claro. Y además, digo, no es solamente, no es que... Interesante, muy interesante mirada. No es como solamente recortar el tema del aborto de otros temas, sino poder incluirlo en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, porque eso también tiene que ver con, por ejemplo, cómo se dan las dinámicas sexoafectivas, por ejemplo, en las relaciones heterosexuales entre de mujeres y varones cis. Bueno, ahí hay toda una carga puesta en, bueno, el uso de anticonceptivos, las violencias muchas veces que suceden en este ámbito. Bueno, entonces el aborto está en esa discusión, no es que está por fuera de esa discusión. Las feministas lo que hacemos es llevarlo al terreno de lo que sucede. Lo que sucede es que en este contexto hay un montón de fibras relacionadas a lo actitudinal, a lo conductual, que vienen de nuestra sociabilización, que llevan a que sea necesario el aborto en algunos casos. En algunos casos. Por eso también digo, la campaña, que es la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que nació en el 2005, que es la que viene presentando el proyecto. Sí. El lema es justamente educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y por más que es una frase que, bueno, nos gusta repetir, digo, eso tiene que ver con entender que es un sistema, que no está descolgado el aborto de justamente esto de poder politizar. Politizar quiere decir problematizar el lugar de nuestra sexualidad, problematizar el lugar de cómo fuimos socializadas en relación al género, en relación a mirar nuestro cuerpo, mirar el de otro y también armar estructuras simbólicas de, bueno, yo leo a esta persona como mujer, leo a esta persona como trans, bueno, ¿qué pasa con eso, no? Claro. Y también cómo han abierto grandes puertas las luchas de los distintos movimientos sociales, y también lo que se ha logrado a través de determinadas cuestiones legales, como las leyes que abren puertas. Eso después queda justamente en cómo la elección de género, ¿no es cierto? La identidad sexual, la identidad de género, que es del 2012. Pero eso también tiene que ver con un montón de otras leyes, que vienen desde el 2003 con la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, con la Ley de Educación Sexual Integral en el 2006, que por ahí estoy hablando un montón, vos cortame, no. Estoy como re mala. Pero me encanta. Pero porque pensé justo esto, de que en realidad históricamente siempre se ha dado educación sexual. El tema, lo interesante de la ley es la integralidad que se suma. Exacto, eso es lo que yo estaba pensando mientras que te escucho. Digo, qué rica mirada que le estás dando, me imagino, ¿no? En los talleres, que no quedan, tradicionalmente, como vos muy bien decís, se apuntaba nada más que ponerle, ¿no? El aspecto biológico, un poco lo psicológico, pero todo lo demás no, lo cultural, las trayectorias, los movimientos, no se los menciona, ¿no es cierto? Y todo esto, bueno, es como que reafloró, por lo menos yo, se me prendieron varias lucecitas como para enriquecer, ¿no? Este proyecto que estamos haciendo en mi escuela, y la antropología también tan importante y que no se suele muchas veces tomar como análisis. Y a los chicos les gusta. Así que me imagino que deben ser bastante entusiastas escucharte, ¿no es cierto? Así que, mira, ahora yo sé que hablaste sin parar y sin respirar, más o menos. Te voy a dejar descansar un poquito mientras que yo leo las efemérides y después continuamos. Bueno, pasamos a la lectura de las efemérides del 1 de julio. Hoy, un día como hoy, pero de 1823, las Provincias Unidas de América Central se independizan en México. En 1867, en Gran Bretaña, el Parlamento aprueba el Acta para la formación del dominio de Canadá, que unía las colonias de la América del Norte
en Gran Bretaña. En 1876 muere en Berna, Suiza, el revolucionario ruso Mikhail Bakunin, uno de los fundadores del anarquismo. Había nacido en Rusia el 30 de mayo de 1814. También, en 1896, se suicida Leandro N. Alem, doctor en jurisprudencia, más tarde se entregó a la política, participó en la Guerra de la Triple Alianza, fue diputado y senador nacional en 1890, fundó la Unión Cívica, germen del radicalismo, y organizó en 1890 la denominada Revolución del Parque contra Miguel Juárez Celman, que estalló el 26 de julio de 1890. Había nacido en Buenos Aires el 11 de marzo de 1842. En 1921 se aplica por primera vez la vacuna contra la tuberculosis, desarrollada por los científicos franceses Albert Calmet y Camille Guérin. En 1926 aparece Don Segundo Sombra, la novela del escritor de Ricardo Giraldez. En 1936 se funda la Academia Nacional de Bellas Artes. En 1974 muere en Buenos Aires el general Juan Domingo Perón, 3 veces presidente del país. En 1943 participó en el golpe militar que derrocó a Ramón Castillo. Ocupó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Fue ministro de Guerra y vicepresidente. Fue elegido presidente en 1946 y reelecto en el 1951. Murió mientras ejercía las funciones presidenciales. Fue reemplazado por su mujer, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón. Había nacido en Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. Por último, hoy es el Día del Historiador en Argentina. Cada 1 de julio se conmemora la fecha en donde el primer triunvirato solicitó por decreto en el año 1812 que se dejara sentado por escrito todo lo acontecido durante la Revolución de Mayo. El 1 de julio también se conmemora el Día del Ingeniero Químico, fecha que fue instaurada a nivel nacional para recordar la iniciación del primer curso dictado en la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe, primero en ofrecer esa carrera en el país y en América del Sur en 1920, y en graduar al primer profesional de esta disciplina. Con respecto ahora sí a las efemérides musicales, y voy a descansar yo también, Hank Lindes nació el 30 de junio de 1953 en Monterrey, California, guitarrista, compositor, miembro de la banda Dire Straits durante los años 1980. Ha compuesto una gran variedad de bandas sonoras para películas y televisión. Hoy escucharemos Walk of Life. Vamos, Lucas. Estamos de vuelta y charlábamos acá con Celeste. ¿Y Celeste, algún anécdota o algo concreto que los chicos te preguntan en los talleres de educación sexual integral? Sí. A ver, por un lado, me quedé con ganas, y ahí lo voy a relacionar con esto que estamos hablando, sí, de estas cuestiones emocionales, ¿no? Que estábamos hablando sobre, bueno, la representación del parto y la representación social del aborto. Sí. Bueno, eso implica cuestiones emocionales. Y algo de la ESI, que a mí me gusta mucho trabajar en los talleres y que a veces puede aportar un montón al proyecto que estás armando, que tiene que ver con que la ESI en su integralidad, no solamente piensa cuestiones de prevención en relación a anticonceptivos concretos y hablar, a dar información sobre eso, sino también poder entender las cuestiones emocionales que están atrás de todas las muchas veces esto, los miedos que nos da no saber, también todas las ganas que muchas veces las pibas y los pibes y nosotras hemos pasado por etapas en las que tenés ganas de explorar, y todo eso es lo que trae aparejado, ¿no? Entonces muchas veces lo que hago es como partir de eso, sobre todo eso, porque como vos decías, las pibas y los pibes tienen muchas ganas de laburar cuestiones de ESI, entonces siempre partir de ahí, partir de escucharlas y decir, a ver, ¿qué les está pasando? ¿Cómo se están sintiendo frente a un montón de temas? Sí. Y eso es un arranque, pero no es un arranque tapista, no es que, empezamos de ahí para después seguir, sino que eso es ESI. La ESI tiene que ver con cuestiones emocionales, con qué nos pasa, qué sentimos, qué nos pasa cuando exploramos nuestro cuerpo, qué nos pasa cuando tenemos que poner un límite a no quiero esto. Claro. Poder empoderarte, una palabra que ahora usamos mucho,
eso implica un montón de cuestiones emocionales de poder tener herramientas, sociabilizar las herramientas también, digo, y generar situaciones muchas veces de conocer y poder leer esas cuestiones emocionales en una y en las otras, en los otros. Por supuesto. Y entender esos límites o esas potencialidades también, ¿no? Y lo que pensaba es que, bueno, por ejemplo, hay un ejercicio concreto que una vez hicimos en el taller de ESI, Sí. que tenía que ver con, bueno, chicas cis heterosexuales que querían empezar a tener, o que estaban en momento de estar empezando a tener relaciones sexuales, y bueno, hicimos todo una performance, hicimos como un acting que tenía que ver con ir al kiosco a comprar preservativos y ponerlos en la billetera, ponerlos en el monedero. Y naturalizarlo, porque tienen una vergüenza terrible. Es que no hay nada, ahí está el punto, es como lo fuerte es que no hay nada naturalizado, es como venimos con ideas, venimos con un montón de ideas, por eso también es tan fuerte para generaciones más grandes, digo, nuestras abuelas, nuestros abuelos, es tan fuerte escuchar determinadas cosas relacionadas al género, a la sexualidad, porque el peso de lo social a veces se naturaliza y se piensa que es algo que estuvo siempre y que es biológico y que eso no se cambia, claro. Como si la biología no se cambiara, ¿no? Eso como un primer paso, ¿no? Una primera idea, ¿no? Pero es como, primero esta idea, ¿no? Como de que hay algo que no nos tenemos que plantear. Y el punto de ESI es eso lo interesante, ¿no? Es como un espacio en el que nos podemos preguntar sobre, bueno, ¿cómo fuimos socializadas? Bueno, este sistema dicotómico y jerarquizado, en el que hay determinados valores relacionados a determinada forma corporal que se valorizan frente a otro que no, y que no, qué estrategias tiene también. Pero bueno, en este sistema, ¿qué pasa con las transformaciones que podemos hacer? Y los talleres de ESI y digamos, son espacios que los chicos les encanta, sí. En donde pueden expresar sus sentimientos, sus curiosidades, y les gusta. Y esta mirada antropológica también me fascinó, con la que aportó la otra vez la licenciada Chitia. Así que bueno, más que nada que yo contenta y súper agradecida de todo este aporte que nos están sumando, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, y con relación a esto, ¿no? El movimiento feminista, que hace un ratito hablábamos en el corte. Bueno, ¿cuál fue el papel de la mujer? ¿Cómo surgieron? Si bien lo habíamos tratado más o menos en otro programa también, es importante también, ¿no? Porque yo lo meto en el proyecto. Como que a mí lo que me da la sensación a partir de las encuestas que nosotros, trabajamos con los chicos, es como que le dejan relegado, que el chico traiga el preservativo. Le digo, ¿y vos? ¿Acaso no pones el cuerpo vos? Y bueno, ¿no te parece que los dos tienen que participar en el cuidado del cuerpo, digamos, de los dos, ¿no es cierto? Por el tema también de las enfermedades de transmisión sexual, y que porque se dejó de hablar creen que no existen. Hasta he ido al hospital de Wilde a preguntar en las guardias, ¿no? Si caían chicos con problemas de enfermedades de transmisión sexual, o si querían hacer abortos espontáneos. Me dijeron que abortos espontáneos, caseros, quiero decir, no tanto, pero sí, ¿no? Disimulándolos, porque decían, me caí de una moto cuando tenían terrible hemorragia. Ellos se daban cuenta, ¿no? Que no era una caída de una moto regular, pero sí de enfermedades de transmisión sexual. Y yo pregunto, ¿por qué pensás que esto, ¿no? Caen tantos casos así? ¿Y por qué no están usando preservativos? Entonces, un poco meter el papel de la mujer, un papel más activo en el cuidado de su cuerpo, y también revalorar todo esto del preservativo, que se vuelva a utilizar. Y que con el tiempo vimos que, como no se habló, en mi caso estaba el tema del SIDA, se hablaba mucho del SIDA, y después dejó de hablarse del SIDA. Entonces, le perdieron el miedo. Bueno, en estos artículos que nosotros estuvimos indagando, investigando, decían, ¿perdieron el miedo o realmente son kamikazes los chicos? Y todavía eso está en estudio, porque no saben qué cosa está pasando. El papel de la mujer me parece que muy fundamental, como de a poquito, a través de los años y a través de estos movimientos, fue tomando
un papel importante. Y vos que perteneces a esta corriente o este movimiento, quiero decir, bueno, ¿qué me podés aportar? Sí, bueno, a ver, me parece que por ahí podemos empezar por pensar que los movimientos feministas lo que han hecho a lo largo de sus casi 150 años ha sido problematizar eso que estaba naturalizado. Un poco lo que estábamos hablando en relación a la antropología, pero en relación a las cuestiones de género y sexualidades. A ver, esto que aparenta ser normal, aparenta ser, que existe un cuerpo de varón, un cuerpo de mujer, y con que esos cuerpos significan determinadas conductas, eso que parecería ser lo normal. Bueno, los movimientos feministas vienen a cuestionar eso, a decirnos, ¿existen dos cuerpos? Primero, ¿existen dos cuerpos? ¿Existe una correlación entre un cuerpo y una actitud? ¿Y qué empiezan a hacer los movimientos feministas a lo largo de la historia? Empiezan a no solamente preguntarlo, sino también a activarlo. No solamente a pensarlo, que eso es lo interesante del movimiento feminista, sino también a producir conocimiento, ¿no? A producir conocimiento y a activar cuestiones en la calle, ¿no? A manifestarse frente a estas cuestiones. ¿Por qué? Porque muchas veces este sistema dicotómico, jerarquizante, ¿qué trae? Trae femicidios, trae travesticidios, trae transfemicidios. Entonces no es solamente una cuestión de, vamos a cambiar un sistema, sino también vamos a modificar la violencia que eso imparte, ¿no? Sí, ahora que se le da bolilla al tema de la violencia de género, que antes, existió desde siempre, pero que no le daban pie, ¿no es cierto? Y a partir de esto, es como que surgió, resurgió, se le está dando importancia. Sí, y total, y eso tiene que ver específicamente con cosas, de nuevo, que hace 50 años que estaban naturalizadas, relacionadas a cómo se desenvolvían los vínculos de parejas heterosexuales y cómo eso se ha empezado a cuestionar, a través, por ejemplo, de cómo se piensan de nuevo los afectos, el amor romántico, sobre qué bases está, y también sobre qué aspectos funcionales está, pensando en la cuestión, del trabajo, de las cuestiones laborales, hoy en día muchísimas mujeres cis lo que tienen, además de haber logrado estar insertas en el mercado de trabajo, tienen una doble jornada laboral, porque todo lo que tiene que ver con la jornada laboral relacionadas a esto de la maternidad obligatoria y de deseado, el punto no es ese discutir, sino justamente de que la carga de lo relacionado a la maternidad sigue estando y a lo doméstico, y si no están en esas mujeres, están en otras mujeres. Sí. Entonces, pero sigue estando en ese ámbito. Entonces, eso igualmente es una transformación histórica. Entonces, para hacerlo, podríamos definir por ahí en la historia 3 grandes momentos de los movimientos feministas, que uno tiene que ver más con, de los principios del siglo pasado, que tiene que ver con la lucha por los derechos civiles, por el derecho al voto, por ejemplo, por el derecho a la herencia, por ejemplo, que también los podemos definir geográficamente, en Europa, más que nada, esa primera ola, pero también la podemos definir, por ejemplo, acá en Argentina, por ejemplo, con Lantieri, que fue una médica argentina que luchó muchísimo antes, a principios del siglo, y todo lo que tiene, por ejemplo, con los movimientos anarquistas y socialistas acá en Argentina. Después podríamos pensar un segundo momento que está más relacionado a esto de problematizar lo, entre comillas, personal, ¿no? Y también ligado a la cuestión de la sexualidad, ¿no? No es solamente pensarnos en el lugar de lo público, entre comillas, de lo público a lo privado. Del voto, claro, esta división. Preguntémonos, esta dicotomía, pero ¿qué pasaba en las cuestiones, de la sexualidad, de lo personal, ¿no? De cómo se construyen los vínculos, ¿no? Entonces, más el foco puesto ahí, ¿no? Y más puesto también en reivindicar una identidad de la mujer, ¿no? Una identidad que luego vinieron los movimientos feministas más relacionados a las negras, a las lesbianas y al movimiento trans luego, que tiene que ver con, problematizar también esa mirada de, mujer
con determinados parámetros que también está, pidiendo reformularlo, ¿no? También reformularlo, porque si no es como también validar este sistema dicotómico del que estamos hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos hablar como de 3 momentos que tiene que ver con pensar también este último momento con la relación entre el género y otras cuestiones de desigualdades, que era lo que hablábamos en relación a la antropología, que estudia la antropología. Bueno, ¿cómo se desarrollan estas desigualdades? Entonces, la relación del género, por ejemplo, con las cuestiones de clase, o las cuestiones de género con las cuestiones étnicas, ¿no? Claro. Digo, ¿qué pasa, qué les pasa a las mujeres indígenas muchas veces, viviendo en lugares de frontera, no pudiendo acceder muchas veces a anticonceptivos, o también teniendo que lidiar con cuestiones de salud intercultural, ¿no? Sistemas simbólicos de salud muy distintos a... Qué gran tema ese, ¿no es cierto? Ese es un temón. Y bueno, me parece que podríamos definir también el lugar de las identidades, ¿no? En esta historización o en esta genealogía de los movimientos feministas, ¿no? Y las cuestiones relacionadas a la sexualidad, ¿no? Que atraviesan las cuestiones de la identidad. Y mirá que uno pensaba, ¿no? Taller de educación sexual integral, ¿quién hubiera pensado que todas estas cosas, ¿no es cierto?, abarcaban y que sepan, en realidad, depende de cómo también uno lo encare. Es muy rico este análisis, me parece que das, y tu estudio también es espectacular, y de la antropología me parece que como que enriquece más a los chicos. Ahora vamos a escuchar el último temita y después para terminar. Dale. Un 26 de junio de 1977, Elvis Presley ofrece su último concierto en el Market Square de Arena de Indianápolis, en Estados Unidos. Pocos días después, el 16 de agosto de ese mismo año, falleció en su mansión de Graceland. La canción que cerró ese concierto fue uno de los clásicos más populares y más recordados que escucharemos a continuación. Help Falling in Love, perdón. Vamos a ver canción. For I can't help falling in love with Estamos de vuelta, y para terminar, bueno, ¿cómo van los avances de tu investigación? De este poquito tiempo que nos queda, a ver si nos puedes resumir. Dale, sí, voy a hacer escueta, me va a costar un montón, pero lo voy a hacer. Bueno, ahora actualmente estoy haciendo trabajo de campo, que es la metodología de investigación que tenemos en la antropología. Estoy haciendo trabajo de campo en la maternidad Estela de Carlotto, y específicamente con los equipos de salud, con el que hace, digamos, partos, más que nada, con los distintos profesionales que hacen partos, y con estoy por empezar ahora una supervisión con el equipo de interrupción legal del embarazo, que vienen haciendo desde que empezaron en el 2013 la maternidad. Y además estoy haciendo trabajo de campo ahora en un juicio de lesa humanidad en el Hospital Militar 2, que es el primer juicio que toma las experiencias, digamos, lo que ha sucedido con las mujeres que han sido, las mujeres secuestradas. Las que del fueron 24 de marzo del 1970, en el periodo. Sí, la última dictadura, militar. El año que viene me voy a enfocar en eso, sí, que después te voy a volver a consultar. Claro, y es el primer juicio en el que se toma fue donde las llevaron a parir, porque eran mujeres que estaban embarazadas. Entonces, lo que estoy tomando es como hay un objeto nuevo que tiene que ver con la violencia específica en la situación de parto, en la situación por ser mujer, digamos, claro, violencia sexual y de género que se ha ejercido en un ámbito médico, ¿no? Claro. Que como es un hospital, y en la atención obstétrica de esos partos. Entonces es la primera vez que se dimensiona, y hay esta figura legal que tiene que ver con entender esta situación, no solamente como sacarle la libertad a una persona, y todo lo que engendró la dictadura militar, sino también, específicamente lo que tuvo que ver con secuestrar a mujeres embarazadas, ¿no? Espectacular. Y la verdad, y cada vez me imagino, ¿no? De pasarte que cuanto más estudias, más se te abren, ¿no?, los campos.
Bueno, espero que llegues a un lindo fin. Es hermoso tu tema de investigación. La verdad que estoy recontra contenta de que hayas venido. Te agradezco tu aporte. Nosotros, mientras tanto, bueno, nos vamos despidiendo y te invito a volver cuando quieras. Cuando desees, me gusta Wilde. Yo bajé el tren y me gustó Wilde. Así que bueno, buenísimo. Puedo venir cuando quiera. Ya. Entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Que vendrá a visitarnos la profesora de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, licenciada en Ciencias Sociales, Janina Velázquez, y Eva Mieri, concejal quilmeña por Unidad Ciudadana, responsable provincial del Frente de Mujeres. Vendrán para charlar sobre la violencia de género y cómo se trata en las escuelas. Será hasta el domingo que viene aquí por FM Wilde 88.7 a las 16 horas. Que tengan una excelente semana. Disfruten de lo mucho y de lo poco que tenemos. La vida es una sola, gente. Chao.